tenerte nuevamente en la diplomatura. Fueron tan extraordinarias esas clases y entrevistas que nos diste en el año 19 en San Isidro y en el 17 acá. Bueno, así que queríamos repetir esta experiencia con tanto más que tendrás para contarnos, ¿no? Bueno, sí, vamos a ver. Primero quiero presentarte para el ínfimo público que podrá no conocer tu trayectoria importante, sí, ¿no? Como alumna de Borges, como coautora con él de muchos libros, como celosa y dedicada cuidadora de los archivos de Borges. Queremos que nos cuentes en algún momento sobre tu tarea como presidenta de la Fundación Jorge Luis Borges, que se fundó en 1988, que fundaste vos. También me interesa nombrar tu actuación como directora de la revista Proa y Prisma y el reconocimiento de las universidades de todo el mundo, instituciones de primer nivel, en todo, no solamente en el campo de la literatura, sino también de las ciencias, donde en este momento se lo estudia Borges como un precursor. En tu último libro, Homenaje a Borges, que es el testimonio de las experiencias, el pensamiento y la poética compartidos con él, decís: los que amamos, los que fuimos sus amigos, los que admiramos su obra, que nos cambió para siempre, guardamos como un caleidoscopio innumerables imágenes de Borges. Bueno, demos ahora cabida a todas esas imágenes que guardás y que guardamos, ¿no? de Borges, acompañándonos en esas maravillosas imágenes. La Diplomatura en Cultura Argentina cumple con el doble propósito de estudiar la identidad argentina y de procurar la concordia nacional. Y en ese sentido, la concordia y la paz mundial fueron anhelo, ¿no? y legado que dejó Borges, sobre todo en el último libro, ¿no? Los Conjurados, que tan bellamente te dedica a vos. Me gustaría preguntarte cómo concebía Borges la concordia y en manos de quién esperaba que estuviera la concordia y la paz. ¿Qué personas la encarnan? Nadie. ¿Nadie? Nadie. ¿Nadie? Nadie. Justamente, bueno, una de las causas es cómo todos nosotros, todos, vivimos en una mentira, ¿no es cierto? En una mentira que no tenía ningún tipo de relación con lo que históricamente es la realidad. Y justamente esto surgió por casualidad. El hermano de una amiga mía, que es médico, justamente cuando comenzó toda esta historia, hizo una revisión de su biblioteca. Entonces la llama y le dice: mira, acá hay un libro que a mí no me sirve para nada, posiblemente a vos sí, es un libro de derecho. Ese libro de derecho era un libro que hizo un autor recogiendo la obra del que fundó o del que hizo nuestra Constitución. Entonces ella me llama por teléfono y me dice, cuando comenzó la pandemia, que no se podía salir, y me dice: escucha esto, María. Entonces allí Saldías dice que bueno, que en realidad San Martín y Rosas no solamente le había regalado el sable corvo, sino que durante 10 años habían intercambiado una correspondencia magnífica que está en la Biblioteca del Congreso. Entonces, justamente a raíz de eso, empezamos nosotras, como no se podía salir, a investigar a través de libros que tenían unos amigos, otros amigos, la vida de don Juan Manuel de Rosas. Y ahí descubrimos cómo nos mintieron y nos siguen mintiendo. Entonces, un país que no quiere ver la verdad, un país, una persona, digo, no todos, el que no quiere ver la verdad, el que no acepta la verdad por no se sabe qué motivos,
nunca va a cambiar, porque la culpa es tuya, yo no hice nada. Entonces yo voy a repetir y repetir y repetir el mismo error. ¿Te das cuenta? Tienes que ver el error para poder corregir eso y no repetirlo. Entonces, gracias a esa circunstancia, estos 4 años nosotros hemos hecho un libro que va a salir en la primera quincena de diciembre, que se llama La divisa Punzó, que después fue otra historia. Pero cuando empieza La divisa Punzó, ¿por qué le ponemos ese título? Porque Rosas dialogaba con los peones que trabajaban con él. Durante su gobierno no hubo malones, porque él había hecho un diccionario que está en la Biblioteca del Congreso para entenderse con los indios en el idioma de los indios. Y la divisa Punzó era porque, como el campo era grande, para saber cuáles eran los indios que trabajaban con él, él les ponía una cinta colorada, que después fue otra historia, pero empezó así. Por eso se llama el libro La divisa Punzó. Y ahí nos damos cuenta cómo nos mintieron y nos siguen mintiendo. Y cuando un país o una persona miente, nunca va a salir de lo que es. Entonces, por eso hacemos este libro, para que la gente lo lea y pueda tener una visión. Y después, si quieren quererlo, lo quieren, y si no, no, a nosotros, como decimos ahí, no nos importa nada, pero que se sepa la verdad. Y es muy interesante porque, por ejemplo, una hermana de Rosas tuvo un hijo con Belgrano. Y entonces Rosas lo anota como hijo de él. Pero la nobleza es que cuando el chico tiene 14 años, lo llama y le dice quién es el padre, le dice por qué lo anotó como hijo de él y le explica que es una cosa de apertura y de honestidad con respecto a su propio hijo. Y es maravilloso porque todas las cartas que están también en la Biblioteca del Congreso, que el chico le dirige a él durante su vida, firma Rosas Belgrano. Que es una cosa maravillosa de reconocer esa honestidad que tuvo ese hombre, al que todos denigran. Así que hemos hecho un trabajo que nos resulta maravilloso, no para que lo quieran y lo dejen de querer, pero que se sepa cómo fue realmente la historia. Por supuesto, Sí. es la finalidad entonces de la palabra escrita. Claro, y sobre todo que se pueda comprobar, no que nos decían es un monstruo, No, no. Es una forma de mentir espantosa. Pero saliendo de las rencillas políticas, estos enfrentamientos de nuestra patria permanentes, hombres de concordia conoció. No, por supuesto, pero no son todos así. Sí. Es decir, el error nuestro es decir todos son así. No, hay buenos y hay malos, tanto en un bando como en otro bando. Pero la mentira de echar todo lo negativo sobre un solo lado, eso es el horror. Ahora, después, por supuesto, existen, como en la vida real, ¿no es cierto? Existen los que son monstruos y los que no son monstruos. Es lo normal. Qué suerte que haya investigadores, como ustedes, que han indagado tanto. Fascinante. Sí, la verdad que fue 4 años. 4 años. Sí. Sigamos con libros ahora, de Borges. Nos interesaría saber, en Borges narrador, ¿cuál es el cuento que preferís? ¿O cuál prefería Borges? Porque a veces la crítica cita El Sur, otras veces dice que él prefería El libro de arena, pero unos cuantos dicen que prefería Ulrica. Y aquí, con respecto a este nombre, Ulrica, ¿podrías explicarnos algo, ampliarlo, sobre todo la inscripción de la tumba que has seleccionado en Ginebra? Él eligió. Sí, no, para la gente, él la eligió. Sí, el primero, por ejemplo, que todo el mundo, ¿cómo que yo, que la culpable, que él está en Ginebra? Bueno, yo me acuerdo que él se atendía con un médico en Semic, extraordinaria persona. Él sabía cuando se fue de acá que iba a morir, porque tenía un cáncer de páncreas. Le pidió al médico que no dijera nada. El médico dijo, ok,
Por suerte él tenía un gran acto maravilloso en Italia, que lo recibió Pertini, que estuvo en la ópera, bueno, una cosa impresionante. Y después de allí, entonces él me dice que quería ir a Ginebra y que quería estar en la Ciudad Vieja. Digo, Borges, usted sabe que ir a Ginebra podemos, pero en la Ciudad Vieja solo alquilan a personas que trabajan en compañías porque se van, no quieren que la gente extranjera viva en la Ciudad Vieja. Hay otro lugar donde están los extranjeros. Usted puede conseguirlo. Bueno, está bien, vamos a ver. ¿Qué labora? Voy a Ginebra y por suerte yo tenía una amiga casada con un ginebrino. Entonces la llamo y le digo, vos conoces a María, mi marido. Entonces conseguimos. Y en determinado momento que llamaban para que él lo viera, le digo, mire Borges, le digo, ¿cuánto tiempo piensa usted quedarse acá y después volvemos a Buenos Aires? Y él me dijo, nunca, yo no vuelvo a Buenos Aires. No vuelvo a Buenos Aires. No. ¿Por qué? Dice, si usted me quiere como yo sé que me quiere, no puede desear ver mi agonía convertida en un espectáculo, como sucedió con Balbín. Exactamente. Claro. Me acuerdo palabras textuales cuando lo dice. Exactamente. Como Balbín. Dice, como Balbín, usted no puede querer eso para mí. Digo, está bien, Borges, Sí. es su decisión, Sí, sí. es su vida, es su partida. Supuesto. Usted quiere esto, está bien, está perfecto, no volvemos. Yo sabía lo que se me venía a mí encima, ¿viste? Y fue una cosa muy divertida y ahora me alegra mucho que van a reinaugurar Clásica y Moderna. Porque, claro, porque un amigo de mi padre, a mí me gustaba la literatura, entonces Borges daba una conferencia y me llevó para que le preguntó a mi padre si me podía llevar. Y mi padre le dijo, es ella la que decide. Dice, imagínense, mi padre me llamaba Osi Demonio, de modo que te das cuenta que era yo la que decidía todo. Osi Demonio. Osi porque me gustan los osos. Ves la pulsera que tengo osos. Osos. Entonces, bueno, perfecto, me lleva. Y cuando él entra, yo digo, pero este señor es más tímido. Mi angustia era no poder dar clases, porque yo quería enseñar. Entonces yo decía, pero si yo no tengo voz, soy tímida, ¿cómo voy a enseñar? Cuando él entra, yo digo, pero ese señor es más tímido que yo. Sí. Claro, Entonces, y veo que agarra el micrófono. A este señor tampoco tiene voz fuerte para hablar. Si este señor puede, yo voy a poder. Ay, Punto. La primera seguridad que me dio en mi vida. Bien. Que era lo que yo amo, enseñar. Entonces, bueno, yo voy a comprar un libro una vez en Florida. Él estaba caminando por Florida. Yo caminaba con una bala, casi lo tiro al suelo. Le digo, ay, perdónenme, le digo. Me lo presentaron, sí, me lo presentaron, le digo, yo casi lo tiro, perdóneme. Y él me dice, ¿y usted qué hace? Le digo, bueno, estoy en 4 años de bachillerato. ¿Y qué piensa estudiar? Literatura. ¿Por qué? Le digo, porque quiero estudiar las tragedias griegas en el idioma original, porque me fascinan. sí. Ah, me dice, dígame, ¿no quiere que tomemos un café? Bueno, y fuimos a Clásica y Moderna. Ahí me pide los teléfonos. Mi teléfono. En Clásica y Moderna. Sí, La calle Callao. Sí, claro, que ahora sí. se reabre, entonces, bueno, Ay. estoy contentísima. Entonces me dice, le digo, sí, le digo, vamos. Me pide el teléfono, yo le doy el teléfono de mi casa. Y él empieza a llamar, a llamar y a llamar. Mi madre. ¿Qué quiere ese hombre? Puede ser más que tu abuelo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Estudiamos vos? ¿Estudiarás con unos? Bueno, yo después la entendí a mi madre, pero eran unas peleas con mi madre monstruosas. Ah, sí. Pero claro, también un loco, ¿para qué llamas? Sí. Pero tenías mucha afinidad con tu padre, ¿no? Con mi padre sí, mi padre me hizo libre, porque nunca me dijo que hubiera querido que yo fuera varón, pero me educó como si yo fuera un varón japonés, es decir, me hizo libre. Pero enseñándome qué es ser libre. Ser libre es correr con las consecuencias de lo que uno hace, sin fastidiar a los otros. Entonces yo me acuerdo que era muy chica, tendría 6 años, y yo quería subir a un pino. Entonces él me dijo, ¿usted quiere subir? Sí. Bueno, yo le voy a explicar y después usted elige lo que quiere.
pero después conmigo no llore, porque yo expliqué todo. Entonces dice, usted es muy chica, se va a caer. Si se cae, 3 posibilidades. Cae, muere. ¿Qué es morir? Me explicaba. Segundo, cae, queda tonta. ¿Qué es quedar tonta? Me explicaba. Tercero, y esto piénselo muy bien, cae y puede no poder volver a caminar nunca más en su vida. ¿Entendió lo que le dije? Sí. Muy bien. Conmigo después, no fastidies, ¿eh? ¿Qué es lo que quiere hacer? Subir. Me puso en el árbol, caí del árbol. Y cuando yo me desperté, él estaba con mi oso, mi muñeca preferida, sentado en la cama de al lado. Me mira y me dice, ¿está bien? Yo le habría dicho que sí. Acá le traje esto. Nunca en la vida, me dijo, yo le dije, jamás. Yo nunca más subí un árbol, se pueden imaginar. O sea, la forma de enseñanza perfecta. Y es así, es así. Ay, María, qué anécdota tan rica. Gracias. Pero lo de Ulrica quedó en el camino. No, bueno, lo de Ulrica es así porque nosotros estábamos, bueno, a raíz de eso nos encontrábamos en Clásica y Moderna, y él traía libros, y entonces él me contaba historias, y entonces así fue que me contó la historia de Ulrica y de un personaje, qué sé yo, que la había leído, bueno. Y yo dije, ay, qué lindo nombre. Entonces cuando yo dije, qué lindo nombre, empezó a llamarme Ulrica. Claro. Borges postulaba la insuficiencia del lenguaje y que las palabras no estaban hechas para entendernos, para comunicarnos auténticamente. Sin embargo, el diálogo de ustedes fue permanente, fecundísimo. ¿Cómo es ese diálogo? ¿Cómo fue? ¿Cómo es ese diálogo a 30 y pico de años de la partida de él? Y sí, bueno, era un diálogo. Por empezar, por ejemplo, hay una cosa muy interesante que es la siguiente. Digamos, en general, la gente dice, no entiendo. Entonces un día él me dice, ¿usted entiende, verdad? Sí, le digo. No sé si es así, pero sí, yo lo que estoy leyendo lo entiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente quiere entender. El primer paso para el amor, para la amistad, para el arte, para la belleza, ¿qué es? No es entender, es sentir. Si uno no siente al otro, yo no podría enamorarme de alguien a quien no siento, ¿no es cierto? Ni tener amigos que no siento, ni admirar una obra que no siento. Es decir, no hay que entender. Entender es el paso posterior. Lo primero es sentir. Y entonces eso es lo fundamental. Entonces cuando yo trabajaba con Borges, lo que sentía era esa igualdad ante eso que la gente decía que no entendía. Y que yo entendía de esa manera, quizá por la educación de mi padre, ¿no es cierto? Pues yo no tenía libros infantiles, mi padre me leía libros de adultos y me explicaba cada cosa y punto, listo. Entonces, gracias a él, digamos, se pudo hacer esa relación tan maravillosa con Borges. Entonces, cuando me dicen hay que entender, no. Entender es un paso posterior, hay que sentir primero y después uno estudia y entonces entiende qué es lo que hice yo, por eso seguí letras, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Y a tal extremo, por ejemplo, yo me acuerdo que tendría, no sé, 8 años, cuando leí Las ruinas circulares. Y ese cuento para mí fue maravilloso. Primero porque era una criatura y toda esa historia tan extraña de ese ser que va de un lado, que es otro, y que al final es el fuego, y además el ritmo que tiene eso, me fascinó a tal extremo que si saliera una ley diciendo que hay que quemar la obra de todos los autores, salvando una sola pieza, la única que yo salvo de toda la obra de Borges es esa. Y lo demás, que se queme. Y fue emocionante para mí un día que se hizo una conferencia, él estaba en la biblioteca Miguel Cané, y entonces se hizo una conferencia en el Nacional Buenos Aires,
estaban los profesores y los alumnos. Y yo, por supuesto, lo acompañé, estaba con él. Y uno de los alumnos le pregunta por las ruinas circulares. Y, dice, sí, las ruinas circulares. Dice, ese cuento yo lo escribí cuando estaba trabajando en la biblioteca Miguel Cané, y yo comía con mis amigos. Dice, pero lo único que quería era volver a mi casa, porque nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento. Esa intensidad es lo que sintió una chica de 8 años que no entendía nada. Por eso cuando yo le digo a la gente, primero hay que sentir y después entonces te das cuenta. Y esa fue la comprobación para mí maravillosa de lo que me había pasado a mí con ese cuento. Realmente, María, parece que nos hubieras hecho un puente con la siguiente pregunta, con esta jerarquización realmente del sentimiento, porque ahora queremos preguntar sobre Borges poeta. Él recitaba con frecuencia, ¿en qué idioma? Él recitaba sus poemas. No, los suyos nunca. ¿Qué textos y autores prefería? No, los suyos nunca, no. Recitaba poemas de autores en general. Bueno, la biblioteca de Borges en realidad es la biblioteca que él hereda de su... Bueno, tenía libros también de él, por supuesto, pero quiero decir, la mayor parte son libros que eran de su abuela inglesa. Claro. Entonces casi todos están en inglés. Y es muy interesante porque muchísimos libros, no todos por supuesto, son sobre las ciencias. Es muy interesante. Se ve que a la abuela o quizá al abuelo, no sé yo, no lo conocía al abuelo, a la abuela tampoco, pero uno de los dos se ve que estaba interesado en eso. Y hay por supuesto libros de literatura, evidentemente, pero muchos libros que me llamó la atención a mí, ¿no? La primera vez que él me mostró la biblioteca. Qué interesante, sí. Y María, Ginebra fue un lugar especial para él, ¿no? Raigal. Ahí está su adolescencia, lo mejor de su adolescencia, y también la etapa del final. Claro. Eligió el final ahí, como acabas de contarlo, ¿no? ¿Cómo fueron esos días del final? Porque hay hasta algo humorístico o risible, que se puso a estudiar árabe. Sí, estudiamos árabe con un profesor. ¿Cómo fue eso? Eso con el profesor árabe fue divertidísimo. Eran como las 9:30 de la noche. Y lógicamente en Ginebra nadie habla a esa hora por teléfono. Sí. Entonces yo estoy leyendo los avisos para una amiga que necesitaba que le comprara algo. Entonces, le digo, Borges, mire qué divertido, acá hay un profesor de árabe. ¿Y qué le parece? Me dice si estudiamos. Bueno, perfecto. Entonces, yo sin darme cuenta que nadie llama en Ginebra a esa hora, llamo, atiende un señor con una voz desconfiadísima y le digo, mire señor, yo acabo de leer su anuncio en los diarios que usted enseña árabe y yo querría estudiar árabe. Mudo. Hola. Sí. ¿Cómo me dijo? Que leí su aviso que usted enseña árabe y quiero estudiar árabe. ¿Y por qué? Le digo, porque me interesan los idiomas. Le digo, yo estudié en la Argentina, me recibí en Filosofía y Letras, y ahí estudiamos griego, estudiamos latín. Le digo, y me gustaría estudiar árabe. Bueno, me dice, ¿y dónde está usted? En el hotel tal. Le digo, dígame usted, el día que usted puede, la hora que usted puede, el día que usted puede, yo acepto lo que usted pueda. Entonces me dice, ¿le parece el fin de semana? Sí, le digo, bárbaro. Bueno, en el hotel nos reconocíamos porque desde el principio íbamos siempre al mismo hotel, así que ahí iba Marguerite Yourcenar, Héctor Bianchotti. Que nos acompañó hasta el final, claro, ¿no? Héctor Bianchotti. Exacto, divina persona. Pero nos conocían, así que ahí iban amigos, iban, entraban, salían, era bueno. Y además era como un departamento, porque tenía un lugar para tomar algo y después los cuartos. Entonces, bueno, cuando llega el árabe me dice, tomamos la clase acá. No, le digo, en mi cuarto.
Me dice el árabe como si yo fuera, no sé, Claro, le quita su mano. a saltar Musulmán. sobre él. Pero yo lo que quería era que él aceptara sin saber a quién iba a dar la clase. Claro. Si no, no me importaba, era el destino. Sí. Bueno, entonces, claro, cuando abro la puerta, Borges estaba perfectamente vestido, esperando a su profesor de árabe, el tipo se pone a llorar. Yo cierro la puerta y le digo, ¿pero qué hace usted? Me dice, no, dice, yo no sabía, dice, si usted me hubiera dicho. Él había leído toda la obra de Borges, No. traducida al árabe y en francés, por supuesto. Ah, Entonces le digo, mire, La trama. dice, exactamente. Entonces me dice, pero él está enfermo. Le digo, él está enfermo, él va a morir, él sabe que va a morir. Y por eso decidimos, como nos encantan los idiomas, en lugar de estar Sí. desesperados por algo que no podemos evitar, estudiar árabe. Bueno, está bien. Así que si él habla, usted habla. Si él no dice nada, usted no dice nada. Bueno, entonces estudiamos muchísimo, a tal extremo que yo podía tomar dictado en árabe. Entonces me acuerdo que un día él dice, bueno, voy a hacer un dictado y si usted tiene hasta 3 faltas, no les cobro la clase. Y Borges dice, no haga esa apuesta, si ella dice que estudió, va a perder la clase. Ah. Pero claro, es así, ¿viste? Bueno, así que, pero fue muy interesante el aprendizaje de ese idioma, ¿no? Realmente estamos inmersas en una trama, porque nuevamente encontramos un puente. Has estado hablando de Arabia, de la cultura árabe, de la lengua árabe, de Ginebra, y la siguiente pregunta es sobre Borges viajero. ¿Podrías ampliarnos, María, esta faceta tan interesante de la vida de Borges, que por supuesto te incluye a vos? ¿Cómo viajaba Borges? ¿Cómo viajaban ustedes? ¿Qué técnica combinaron entre los dos para que él viera por tus ojos? No hizo ninguna técnica, siempre fue así, bueno, le leía, pero lo divertido fue que una vez estábamos leyendo el diario a la noche y entonces, porque yo tenía que comprar algo para una amiga mía, Sí. y entonces de pronto yo veo que hay viajes en globo. Ah, vamos, me dice. Wow. Entonces dice, bueno, dice, pero ¿cómo? Empezó ¿será de mimbre? ¿Será de plástico? Le digo, Borges, si seguimos discutiendo si es de mimbre o de plástico, hay que estar allí a las 3 de la mañana, no vamos a llegar. Tiene razón, durmamos. Bueno, llegamos y entonces el hombre dice, bueno, mire, usted tiene que poner el pie acá, es como si montara. Dice, y el señor va a seguir en auto. Ah, no, dice, de ninguna manera. Acá estamos por mí, así que yo viajo. Pero no, señor, pero yo viajo. Bueno, cuando tenía la inglés acá, inútil. Yo le digo al hombre, mire, señor, si él dice eso, vamos a seguir discutiendo hasta pasado mañana. Yo le firmo a usted un papel en el que yo misma lo escribo y digo que toda la seguridad que tiene que ponerme para mí, se la ponga para él. Que yo me hago responsable y que él no quiere viajar en el auto y que yo me hago responsable de todo. Firmo, le entrego la hoja. Entonces el tipo, o sea, y estaba fascinado. Porque claro, la gente toma las determinaciones por el otro. Y yo digo, uno es libre, cada uno que haga lo que quiera. Si se quiere suicidar, que se suicide. ¿Yo por qué se lo voy a prohibir? Si es la voluntad de él hacerlo, de la otra persona. Yo soy libre y quiero que los demás sean libres también. Pero la gente no, la gente quiere lo mismo que los celos. Los celos no es el amor al otro, es el amor a uno mismo. Sos mía o mío, acá te tengo, sos mi posesión. No, yo nada de eso. Quiero ser libre, que nada me ate a nada ni a nadie. Ya está. Hablando de viajes, ¿no? Y de esta vocación por los viajes y este entendimiento, ¿cómo fue el viaje de ustedes a Japón? Bueno, él amaba a Japón y además fue lindísimo porque realmente nos hicieron recorrer muchísimo, ¿no? A través de un alumno mío. Yo cuando estudiaba en la facultad tenía alumnos, eran todos divinos porque cuando yo tenía examen me decían, no, esta semana usted tiene examen, no viene, igual nosotros es como si viniera. Bueno, maravilloso.
Entonces este alumno, cuando se enteró que Borges había sido invitado a Japón por el gobierno, él entonces era como el intérprete, ¿no? Y bueno, y nos hizo conocer muchísimo. Y llegó un momento en que el intérprete, este hombre, llegamos a un templo donde el monje tenía una cara de loco total. Entonces, Cara de loco. sí, sí. Y además era un lugar extraño, ¿viste? Yo sentía que el lugar era extraño. Entonces, el intérprete nos dice, bueno, el monje dice que pueden quedarse a dormir, que usted tiene otra ala del templo. Bueno, Para mujeres. pero ¿de qué me entero yo? Que en ese lugar estaban las cabezas de los 30 ronines. Ajá. Yo dije, pero ni loca. Yo no voy a dormir en un lugar que ya había sentido que era extraño con la cabeza de los 30 ronines puesta en, bueno, ahí no sé, en el cementerio. No. El cementerio en realidad. Sí, sí. Entonces digo, mire Borges, si usted quiere quedarse, ningún problema. Usted se queda a dormir y yo mañana a primera hora vengo a buscarlo. Yo aquí no me quedo. No, entonces yo también mejor me voy. Ah, Entonces nos fuimos al hotel. Y esa historia es terrible porque resulta que un señor había sido, digamos, traicionado por su mejor amigo y entonces mataron a su mejor amigo. Entonces todos los que eran los amigos y su ejército deciden que van a matarlo, al traidor. Entonces matan al traidor. Ahora, cuando alguien hace eso en Japón, para que la familia quede en el mismo nivel y nadie diga que el hermano o el padre es un asesino o la madre es una asesina, entonces tiene que cometer seppuku, es decir, matarse. Por la forma ritual. Y el mejor amigo, porque no muere uno así, entonces el mejor amigo le corta la cabeza. Y entonces nadie puede decir nada, porque ha cumplido con la ley, entonces su familia queda en el mismo nivel, sus hijos son amigos de los hijos de sus amigos, no pasa nada, porque demostró, en fin, hizo ese acto por el cual él queda en la misma situación. Bueno, pero cosas muy, muy interesantes y costumbres muy distintas, muy distintas. Me imagino la interpretación de esa cultura que habrán hecho vos por tu lado, por tu conocimiento de familia y por tradición, y él por lecturas. Claro. Sí, los textos que nos ha dejado en Atlas son una Sí, belleza. Una preciosos son, sí. Realmente. Ahora estamos viendo, bueno, al Borges que conociste, pero también queríamos que opinaras con respecto a las abundantes biografías que se han escrito sobre Borges. ¿Hay alguna que creas más valiosa o también libros de reportajes? ¿Cuál recomendarías tal vez si en la audiencia hubiera alguna persona que quiera iniciarse en la lectura de Borges? ¿Que lea Borges? Leer a Borges, sí, nada, sí. Sí. Para mí sí, porque todas esas biografías y esas cosas en general, hay algunas que no, pero en general son de chismes. Ah, bueno, sí, hemos tenido algún ejemplo terrible. Sí, algunos ejemplos. Sí. Pero los que hicieron realmente descubrir a Borges en Europa, en Estados Unidos, Ana María Barrenechea. Bueno, ella enseñaba la obra de él de una manera, ella fue profesora mía en la facultad. Sí. Y enseñaba Anderson la obra. Lindbergh también. Sí, pero enseñaban la obra. Enseñaban la obra. La obra, pero claro. es verdad que hacía... Esther de Izaguirre tenía un taller en su casa, el taller Antígona, en el cual, al cual invitaba a distintos escritores para que hablaran de su poética y de su taller, cómo escribían. Y invitó a Anderson Lindbergh, que dio todo un curso sobre Borges, fue una maravilla. Era un buen profesor, claro. Sí, era... Y hablaba no solamente de la obra de Borges, sino la repercusión de Borges en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y las distintas miradas sobre Borges. Para mí fue un esclarecimiento absoluto, porque uno tiene
visión, ¿no? Unilateral y todo, pero esta visión estereofónica, ¿no? De las opiniones de todo el mundo me dejó deslumbrada. Y después habló Borges en una oportunidad. Y a propósito de eso, le preguntamos una noche, ¿cómo tomó la ceguera cuando llegó? Y él dijo, en mi familia, como en todas las familias, había enfermos, personas un poco perturbadas y personas que habían tenido ceguera, que habían perdido la vista. El padre. El padre. Cuando Claro. llegó la ceguera, me llegó la ceguera a mí, dije, me tocó el mal menos peor. El mal menos peor. Y él, Claro. en 7 noches, dice, habla con estoicismo de la ceguera, no permití que la ceguera me acabara. Claro. El mundo del ciego no es la noche que la gente supone. En todo caso, estoy hablando de mi padre y de mi abuela que murieron ciegos, sonrientes y valerosos como también espero morir. ¿En qué se cifraba ese valor de Borges, María? Porque uno nace de una manera, ¿no? Sí. Nace y la vida va desarrollando eso con lo que uno nace. Uno no inventa, uno no crea a uno mismo. No. Uno nace valiente o nace cobarde. ¿y nace alegre o no? O ¿Cómo no. era Sí. la alegría de Borges? Él se divertía con todo. Se divertía con todo. Sí. Sí. Sabía encontrar el lado divertido de las cosas y bueno, si no, no hubiera podido estar con él yo, porque yo, dramas, no. No. Subir al árbol, sí. Subir al árbol, sí. Sí. Y aprender que yo corro con la responsabilidad de lo que me pase. Sí. Con el globo. Con respecto a esto de la alegría, de la ceguera, pasamos. Vargas Llosa, cuando en un discurso en la Feria del Libro, caracterizó así a Borges. Borges era brillante no solo por lo que escribió, sino por su inteligencia, su velocidad mental, su memoria y su humor. Sí. De estas 4 características, inteligencia, velocidad mental, su memoria, su humor, ¿querrías ampliarnos algunas? Nos interesa sobre todo el tema del humor. Bueno, Si pero te parece, sí, una claro, de ellas. claro, como bueno, quieras. pero sí, pero el humor, si ustedes leen muchas de las cosas que Borges escribió, te das cuenta, ¿no? Sí, leyendo la obra. Leyendo la obra te das cuenta Sí. el humor que tiene con respecto a determinados temas o personas. Y la Las memoria. paradojas, la ironía. Sí. El wit es Sí. muy inglés por momentos. Sí. Es el wit. Y la memoria, el papel de la memoria. Bueno, la memoria uno nace con ella o no. Sí, Yo sí, es increíble. nunca se jactaba porque, como él decía, eso es algo con lo que uno nace. Sí. Nace lindo, nace feo. Nace con memoria o nace sin memoria. Pero recitar así naturalmente, espontáneamente, versos en islandés. Claro, porque le gustaba. Y cuando a uno le gusta, sí. claro. Sí. Cuando a uno le gusta algo, trata de recordarlo para cuando uno está solo. Ahora vos lo habrás leído para que él recuerde. No, claro, por supuesto. En muchas cosas estudiábamos juntos, entonces era muy divertido todo. Y a veces lo ayudaba para conferencias, a veces, y después, bueno, leíamos muchísimo. Y hay una cosa muy divertida, porque un día me preguntó sobre a mí me gustan las tragedias griegas, entonces me preguntó de todas las tragedias cuál era mi preferida. Ajá. Y yo le dije, mi preferida es Medea. Entonces me dice, ¿por qué? Le digo, porque para mí es el ejemplo máximo de una mujer. Y yo hubiera hecho lo mismo que Medea. Medea mata a sus hijos, ¿no? Sí. Entonces, claro, digo, yo hubiera hecho lo mismo que Medea. Sí. Entonces me dice, explíqueme por qué. Digo, sí, usted imagínese, Borges, el marido, digamos, si merece ese título, se va a otro lugar, funda ahí un reino, se casa con la hija del rey. Sí. A ella nunca le dijo nada, nada. Ella, ¿cómo se entera de todo eso?
por el mucamo de ella, que se lo cuenta. Y entonces le cuenta al mucamo que él está viniendo a buscar a sus hijos, los hijos que tuvo con ella, para que los críe la segunda mujer. Sí. Entonces, ella dijo así, cuando él llega, los mata, cuando está. Entonces él, desesperado, le dice que le entregue los cuerpos. Ella le dice, jamás, jamás. Me traicionaste, etcétera, etcétera. No tuviste la valentía de decirme la verdad y ahora querés el cuerpo de tus hijos para llevarlos con la que me engañaste. Nunca. Monta en el carro y se va con los cadáveres de sus hijos hacia el sol. Pues ya es la hija del sol. Con razón, en el primer encuentro, ¿para qué quieres estudiar literatura? Para leer teatro griego. Sí, sí, claro. 16 años tenía, Sí, ¿no es cierto? Nos Está contaste. todo, está todo. Está todo. Está todo ahí. Está todo. Bueno, Ahora, fíjate que en las Antígona. facultades de Derecho y de Economía en Chicago, en distintos lugares, Marta Nussbaum, que es una filósofa y antropóloga y profesora de literatura, da clases de literatura griega, da los clásicos, Claro. a Shakespeare, a todo, a los que van a ser abogados y economistas. Claro. Porque dice que sin esa fragua de sentimientos, de pasiones, de valores, de conflictos, no pueden estar preparados para una vida seria, deliberativa, elegir con libertad. Entonces, para ser abogado, para ser economista, hay que empezar por la literatura clásica. Sí, claro, porque a través bueno, uno con la ley, por supuesto, es importantísima, pero lo que quiero decir es que uno, a través de la literatura, conoce distintos tipos de personalidad. Y entonces uno puede darse cuenta, ¿no es cierto?, cómo es cada persona. Claro. Sí, Porque, sí, es un retrato, porque es eso. realmente. María, Borges se declaraba agnóstico. Sí. Pero sin embargo rezaba el Padre Nuestro todas las noches. Sí, porque se lo había prometido a su abuela inglesa. Se lo prometió a su abuela inglesa. Sí. Pero también tenía un sentido de trascendencia muy, muy especial. ¿Cómo era ese vínculo con la religión de Borges? No, bueno, él, sobre todo cuando estábamos en Ginebra, él me hablaba y me preguntaba. Entonces yo un día le dije, mire Borges, yo no soy sacerdote, ni soy monja. De modo que, ¿qué le parece si llamamos a un sacerdote católico y a uno protestante y usted le hace a ellos todas esas preguntas? Claro. Él quería. Él me preguntaba a mí, yo le dije, ¿cómo le puedo contestar a usted? Porque yo no soy especialista en eso. Le digo, y me di cuenta que él quería hablar sobre esos temas, entonces yo le dije, llamemos a un sacerdote protestante y uno católico, y usted le hace todas esas preguntas que me hace a mí, que yo no puedo contestar, porque yo no es mi carrera, yo no tengo idea. Entonces él me dijo, sí, claro, tiene razón. Y entonces conseguimos, a través del director del hotel y del egipcio, entonces salto. Ahora, María, pensando un poquito en los críticos, ¿no? Pero queremos cotejarlo con tu opinión. La crítica se ha detenido muchas veces en los símbolos de Borges, preferidos el tigre, el laberinto, los espejos, el sueño, como vos mencionaste, ¿no?, en las ruinas circulares, las esferas, la luna, el ajedrez. ¿Cuál crees que responde más a la visión de él de la realidad o cómo resonaba en vos alguno de estos símbolos? Bueno, en realidad en su literatura aparece todo eso, de modo que creo que cada uno tiene su importancia dentro de la obra, ya que los usaba. Pero hay un cuento que es muy interesante porque él tenía familia en el Uruguay. Entonces, cuando era chico, en las vacaciones, las pasaba en el Uruguay con sus primos. Y entonces él me contó que un día vio a un muchacho parado en medio del campo
mirando a la nada. Ajá. Entonces sus primos le dijeron, bueno, dice, no tengas miedo, es una persona muy Ah, rara, es un claro. muchacho raro que así es, pero no es, Peligroso. digamos, peligroso. Y entonces Borges le había prestado un libro en latín. Sí. Y bueno, cuando lo llaman que el padre se está muriendo, que tiene que volver, le dice a la madre del muchacho que, bueno, que necesita el libro, porque su padre se está muriendo. Y la madre le dice, bueno, que sí, le da el libro, y le dice, sí, pero yo quiero despedirme de él. Y la madre le dice, sí, pero él está en cama. Bueno, no importa, yo quiero despedirme de él. Entonces va a despedirlo y que ve que él está recitando en perfecto latín el libro sobre la vida de Julio César. Y hay una gran tela de araña, una araña que ha tejido la tela. Entonces él escribe el cuento basándose en eso. Yo le digo, pero qué interesante, ¿no? Y le digo, ¿y por qué Ireneo Funes? Y le digo yo, sí, ¿y por qué no le puso Ireneo, que es tan lindo? No, me dice, porque entonces todo el mundo iba a saber quién era y yo no podía hacer eso. Entonces, en cambio, diciendo solamente Funes es distinto. Dice, porque Ireneo Funes existía. Y yo me enteré de eso a raíz, dice, ese cuento no es mío, en realidad es un cuento en el que yo describo una realidad que viví. Pero no es un cuento inventado por mí. Claro. Qué increíble, qué interesante. Sí. María, en la Oda, compuesta en 1960, ¿no?, dedicada a la patria, Borges dice, eres más que tu largo territorio y que los días de tu largo tiempo. Eres más que la suma inconcebible de tus generaciones. No sabemos cómo eres para Dios en el viviente seno de los eternos arquetipos, pero por ese rostro vislumbrado vivimos y morimos y anhelamos, oh inseparable y misteriosa patria. ¿Qué era la patria para Borges? Bueno, la patria para él era esa cosa así maravillosa que sus antepasados habían de alguna manera fundado, ¿no? Formado. Así que tenía un gran amor por comillas, la patria, ¿no? Pero él decía que ese amor no tenía por qué ser digamos, como una forma de dejar de lado o de desconocer o de rebajar a otras patrias, de otras personas. Él tenía mucho respeto por todo eso, ¿no? Así que, pero él adoraba, por supuesto. Bueno, y sus antepasados prácticamente hicieron la patria, ¿no? Se remontaron a la fundación de la patria. Claro. Sí. Y él habla en un momento de que es una ambición de los cartógrafos el patriotismo, ¿no? Es claro, una de esas ironías. Sí. Esa división cara a los cartógrafos anunciaba las guerras. Sí, claro. Sí. Y así desde el principio del mundo. Sí. Increíble. Sí. Ahora entonces, de la patria, vamos a pasar a algo, un poema, un fragmento nada más por el tiempo, más íntimo. Es un hermoso texto, incluido en la cifra, Correr o ser. Borges se pregunta, ¿seré apenas, repito, aquella serie de blancos días y de negras noches que amaron, que cantaron, que leyeron y padecieron miedo y esperanza? ¿O también habrá otro, el yo secreto cuya ilusoria imagen, hoy borrada, he interrogado en el fondo del espejo? Quizá del otro lado de la muerte sabré si he sido una palabra o alguien. María, ¿qué reflexión te sugieren sobre todo los dos últimos versos? Quizá del otro lado de la muerte sabré si he sido una palabra o alguien. Estos dos sustantivos, ¿alguna relación tal vez con Borges y yo, con la obra o la persona? Sí, claro, yo creo que, bueno, en realidad nosotros
no sabemos, ¿no? Nada, mucho menos eso. De modo que para él era el misterio, ¿no? ¿Qué va a pasar? No se sabe. Y como yo le digo a un amigo mío que tiene pánico de la muerte, siempre lo tuvo, y ahora con esto peor todavía, yo le digo, pero ¿qué problema te haces? Vos imaginate que pasás de este mundo que es terrible al de los angelitos. ¿Cuál es el problema? Muy bueno. Muy Sí. bueno. Ser una palabra o ser alguien o ser los dos. No sé, no se sabe. Ser los dos. ¿Cómo considerás, María, que la presencia constante de la familia de Borges operó sobre su obra? ¿Como un peso ancestral, como dice Piglia, ineludible, o como una puerta liberadora en cierto aspecto? Yo pienso como una puerta liberadora para él, ¿eh? Ajá. Sí. ¿Podés ampliarnos? Sí, que sí. Y bueno, claro, Para la porque audiencia, digamos, creando es libre. Ujú, Creando no está sujeto a nada, a nadie. ujú. La creación es esa. Si haces uno solo y bueno, para el mundo, para quien sea. Sí, además en la dedicatoria al primer volumen de las obras completas, ahí se ve. Sí, claro. Sí, Sí, sí. ahí está. ¿Vos lo has vivido también así? Cuando... Sí, claro, sí. Sí, qué bien. María, ¿cuál es el recuerdo más vívido que atesorás de Borges? ¿Qué fue Borges para vos? El amor, El amor. eso para él, si no es inútil. Sí. Qué buen mensaje para este momento. Y sí, Gracias. la verdad que sí. ¿Alguna vez lo describiste con palabras de una tragedia griega? Fue todo, fue mi hermano, fue mi padre. En alguna oportunidad te lo definiste así, como Sí, como todos los amores en realidad. una especie La de síntesis. Aleph de imágenes amorosas. Sí. Sí. ¿Qué proyectos tenés ahora, próximamente, además del libro de la divisa La divisa Punzón? Punzón. La divisa Punzón, eso es genial. Sí, va a ser muy divertido. ¿Que es un tomo? Sí, claro, es un volumen. Es un volumen que sale la primera quincena de diciembre. Ya sale. Sí. ¿Y lo presentás ya a fin de año? No sé, lo va a presentar el Ministerio de Cultura, creo. Sí. Sí, que una faceta sorpresiva. Ya vas a saber. Sí, la verdad que sí. Sí, es evidente que Borges algo intuía, porque el primer poema de Borges, dedicado a Rosas, 1925, presenta el ámbito familiar y dice, no, pero merece la dádiva de nuestro olvido, de nuestro perdón. Y claro, y después es muy interesante porque él escribió el general Quiroga Bancocha muere. Claro. Y Rosas le había dado a Quiroga una carta para que se le diera al gobernador de Córdoba y unificar el país. Los unitarios se enteran y lo matan. Entonces cuando empezaba, por ejemplo, o algo así con Zumban Rosa, las balas en la tarde, última, claro. Hay viento y hay cenizas en el viento. Y lo mataron los unitarios. Entonces cuando él, por ejemplo, me decía o sacaba el tema, yo le decía, el general Quiroga Bancocha muere Borges. Bueno, cambiemos de tema, yo no lo saqué. La verdad es la verdad. Sí, tienes razón. Me voy a decir. Así que humor tenían los dos. Sí, si no es imposible. No sé, si no es imposible. Humor y amor. Y amor. Sí, claro. Así es, humor y amor. Si no es imposible, ¿viste? Cepillos de dientes del alma, el humor. Sí, si no es imposible. Es imposible. Sí, María, muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, no hace falta que diga la importancia de que Isabel te haya hecho esta entrevista con el conocimiento de las obras que publicó en torno a Borges, ¿no? Borges o el cuento ausente, Borges paso a paso, más otros libros en los que trata Borges Saramago, por los que ha recibido varios premios, de Ricardo Rojas, de Esteban Echeverría, la Faja de Honor de la SAD. Así que
Creo que ha sido riquísima esta conversación Sí. entre... Muy bien. que espero que continúe, porque Sí, ahora sí. nos vas a tener que contar la repercusión de tu nuevo libro. Y sí, ya saldrá el La escándalo. divisa punzó. ¿Qué Muy mensaje gracias. nos podés decir, ya que hablamos de la patria, en estos momentos? ¿Qué mensaje? Ver lo que es realmente la democracia, que no existe en ningún país de América Latina prácticamente. Algunos sí, pero en general no. Y está Pero en crisis a en mí el me mundo, interesa, sin duda. pero a mí me interesa este que es en el que vivo. La democracia no es yo contra vos, no. Unitarios federales, peronistas antiperonistas, kirchneristas antikirchneristas, eso no. La democracia es vos sos de derecha, yo de izquierda. Subo yo, te digo, esto es lo que yo voy a plantear. He visto lo que vos hiciste, esto me parece que está perfecto, yo lo voy a seguir. ¿Cómo mejorarías esto? Esto es lo que yo voy a hacer, ¿qué opinás? Son todos los partidos los que levantan o hunden a un país, no uno solo. Y cuando yo votaba, yo siempre hacía esto. No importaba que yo fuera o no de ese partido, eso no me importaba. Yo lo que hacía era ver cuáles eran los puntos principales que iba a ser ese partido, y si esos puntos principales coincidían con lo que yo pensaba que era positivo, los votaba, y si no, no. Sí, claro. Existían las plataformas La políticas, electoral. ahora no existen. No, pero por eso te digo, Personas, por eso. individuos. Programa de gobierno. E intereses. Sí, sí. Entonces así no va la historia, ¿viste? Las palabras escritas. Entonces, claro, como yo digo las cosas como las pienso, estilo japonés, entonces a todos les da el ataque. María, Ok. yo me imagino que ahora cuando te recuperes de tu COVID vas a seguir viajando como hasta ahora. Bueno, claro, depende, porque ahora está toda la historia de la guerra en Europa. Ah, claro. Sí, Y yo no voy a viajar, me agarra la guerra en Europa y ¿yo qué hago? no. No, ni loca. No, no. Cuando todo esto termine, entonces sí. Ujú. Sí Dios o no. quiera. Sí, es cierto. No, El no. otro flagelo, es cierto. Ese es el Sí. problema, ¿viste? Y escribiremos libros. Claro, charlaremos, Qué escribiremos libros. oportunidad. Sí. Ahora vamos a hacer un libro sobre Mongolia, Ah, que es muy ¿Con la interesante. misma autora? Con esta amiga mía, sí, porque nos encontramos los domingos, y entonces los domingos trabajamos sobre algo, ¿viste? ujú. Por ejemplo, sobre Lore Rosas, ahora Sí. vamos a ver Mongolia, cada vez una cosa Ujú. diferente. Y entonces aprovechamos los domingos, después comemos, vamos al cine, Ujú. nos divertimos, Qué bueno. sí. Ajá. Muchas gracias, María, en nombre propio y de la Diplomatura en Cultura Argentina. Bueno, yo les agradezco mucho la invitación y lo he pasado muy, muy bien con todos ustedes. Muchas Gracias, gracias. Isabel. Mil gracias por seguir con la palabra viva, ¿no es cierto? Recordando a Borges y tu experiencia, tu diálogo con él y el Gracias. mensaje que nos has dejado del amor y la unidad. Y sí, Fundamental. Sí. gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.